Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Metros Cuadrados. Hoy con dos personajes que, más allá de que mis amigos, son compañeros que admiro mucho. Juan Carlos y Vicky, ¿cómo están? Excelente. Todo perfecto. Todo bien. Vicky, y una pregunta a ti directo. Su historia personal, ¿cuál crees que sería dentro de esta hermosa compañía como es RE/MAX Diamond? Bueno, son muchas historias que tenemos a lo largo de mis, ya casi 8 años que voy a cumplir en este hermoso mundo inmobiliario de la mano de RE/MAX Diamond. Y en lo personal creo que antes de entrar a este mundo siempre me he dedicado a las ventas. Siempre, desde muy temprana edad, desde los 17 años, te podría decir, desde la época del colegio, yo ya me dedicaba a las ventas. Y luego pues trabajé en una multinacional, que es Xerox, ¿sí? En ese tiempo que te puedo decir ya hace como 30 años aproximadamente, en donde recibí mis primeras capacitaciones de ventas. Ya en ese tiempo hablábamos de clínicas de ventas, de ingeniería de procesos, incluso también me enseñaron las técnicas de telemarketing. Y cómo va evolucionando, ¿no? Y cómo va evolucionando el tema, pero eso fue una base fundamental. Yo creo que fueron bases que me definieron en este negocio de las ventas y me ayudaron a amar este mundo de las ventas, que es lo que me encanta. Al fin y al cabo, si vendes un seguro de vida que es un intangible o vendes una propiedad, algo tiene relacionado en todo, ¿verdad? Claro. Juan Carlos, ¿tú? Bueno, yo en lo personal también mi madre me cuenta que desde muy pequeño yo ya le prestaba dinero a mis hermanos mayores. Yo soy el menor de 5 hermanos y generaba intereses por ellos, ¿no? Entonces son anécdotas un poco familiares que te dicen que ya había un instinto comercial en mí. Luego en la parte personal, pues en la parte de colegio tengo más esa doctrina salesiana porque estoy en el colegio salesiano, en algunos colegios, pero ese fue en el que más estuve, en la parte personal. Comprar y vender era lo tuyo según lo que en el préstamo y todo lo demás, y ¿no? siempre me ha gustado tener 1 millón de amigos, ser muy sociable y estar activo en el deporte también. Bueno, si ustedes se quisieran describir en una palabra como equipo, son un equipo, ustedes dos, ¿cuál cree que sería? Vicky. Bueno, hacemos un gran equipo porque ambos somos honestos, ¿sí? Y eso es un valor súper importante en y en cualquier tipo de negocio, porque cuando tú eres honesto, tú transmites eso a los clientes, claro. ¿sí? Y eso transmite confianza también. Y una vez que tú tengas la confianza, lo tienes casi todo. Definitivamente. Una cosita que quisiera preguntar a los dos. Los conocen muchísimo en el mercado, en Manta, en Puerto Viejo. Todo el Ecuador ya los conoce ustedes. Tienen un target de clientes que ha hecho que ustedes se promocionen mucho. Pero ¿qué los motivó a entrar a este mundo inmobiliario? Porque me comentabas que tú empezabas con una empresa de cero, que si no me equivoco es máquinas de copias. Sí. Ya, pero ¿qué los motivó a entrar a este mundo inmobiliario? Bueno, te cuento que como mi esposo trabajaba en una empresa comercial, como él dice, él tiene 1 millón de amigos. Entonces, un amigo en alguna ocasión, compañero de trabajo, le pidió un favor, quería invertir en Manta, en un departamento, y me dice, como él trabajaba y no tenía tiempo, y yo, siempre he trabajado en ventas, pero no estaba bajo relación de dependencia, tenía un poquito más de tiempo. Tenías el espíritu de emprendedora siempre. Siempre, toda la vida, ajá. Entonces, pero no tenía esa obligación tanto de trabajar en sí, porque mi esposo trabajaba, yo me enfocaba en las ventas, súper suave. Entonces me dice, mira, dice un amigo, un compañero de trabajo, quiere un departamento, me dice, ¿qué tal si le buscamos algo? Y como tú sabes, no siempre he tenido ese espíritu emprendedor, entonces se me metió ese bichito. Empecé a investigar, a buscar un departamento y tengo una amiga que es corredora externa y que yo la llamé, le pregunté, mira, tengo un cliente, un amigo que quiere un departamento, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Claro. Entonces ella me empezó a dar alternativas y ahí se me prendió, como te digo, la inquietud sobre este negocio. Y como no encontré respuestas, porque yo soy súper rápida, cuando alguien me pide algo, yo trato de ser muy eficiente, ¿sí? En cualquier cosa. Entonces no veía que había rapidez en ese sentido y no logramos conseguir algo adecuado para él, pero en cambio, como te dije, eso ya me dejó esa inquietud y empecé a investigar. Me metí al internet y empecé a ver de qué se trata este negocio. Busqué, googleé y me salió RE/MAX. Entonces me salió RE/MAX y me salió RE/MAX Diamond. Ajá, excelente. Porque yo soy de Manta y me salió Manta. En eso yo digo, voy a llamar para ver qué tal. Y antes de ir,
a la reunión, me puse a averiguar todo de RE/MAX, cómo funciona el negocio, cómo es el tema de cómo es que tú ganas las comisiones, todo me puse a averiguar. Lo que había en el internet, porque en el internet no lo hay todo, no lo dice todo y no lo vas a entender todo, pero yo ya fui con una base de preguntas. Sí. Entonces, y yo fui y me entrevisté con don Johnny. Ah, claro. Sí, con don Johnny me entrevisté, yo le dije, mire, yo averigüé de ustedes y yo quisiera saber cómo funciona el negocio, a ver si me interesa y entro. Y entraron, ¿no? Sí. Sí, una cosa que es interesante es la evolución del sistema inmobiliario. O sea, todo termina evolucionando. Si tú ves un auto, un coche hace 100 años, no es igual al de ahora, ¿no? Entonces todo va evolucionando. Y el mundo inmobiliario también ha evolucionado. Te puedo dar un dato. Casi un siglo estuvimos entre anuncios en el periódico, letreros y publicidades en radio y prensa. Ese era nuestro target. Ustedes vivieron esa parte casi final, porque entre los años que ustedes tienen son casi 10 años. Sí. Hoy empieza un nuevo mundo, una nueva evolución que es las plataformas. ¿Cómo ustedes creen que ha evolucionado el cliente y el mismo marketing del asesor hacia el cliente, el consumidor final? ¿Cómo creen que ha tenido esa evolución? Bueno, lo único constante es el cambio. Dentro de este giro de negocio y cualquier organización, siempre hay que estar en constante aprendizaje y capacitaciones, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos es que ha venido evolucionando más hacia el sector digital. El marketing digital inmobiliario juega un papel importante hoy por hoy, y también todas las redes de networking, relaciones que uno puede seguir haciendo día tras día. Sí, y el marketing digital es muy hablado hoy por hoy, ¿no? Hoy ya conversamos mucho porque obviamente así como lo practicamos nosotros como Diamond, lo practica también todas las agencias inmobiliarias. Y ya viene el mensaje de que una persona ve por lo menos unos 10.000 anuncios al día y tienes que tener esos 8 segundos que te va a prestar atención a que tu publicidad sea la que llame la atención. Yo en una capacitación que estuvimos contigo, Vicky, hablabas mucho sobre cómo tenías que poner cada anuncio en las plataformas que son inmobiliarias y tú te quejabas, de hecho, de cómo otros compañeros no lo podían hacer para que diera más el enfoque. ¿Qué tan importante es eso, no? De cómo poner específicamente todos los detalles para que el cliente tenga todas las dudas y sea la propiedad que él quiere. Claro, tienes que poner las palabras claves, como Exactamente. tú lo dices, ¿sí? Y lo más importante de una propiedad, no solamente las características, sino el uso, ¿sí? Que, bueno, más que todo, como yo les comentaba, yo me dedico más al tema comercial. Excelente. Entonces, en ese ámbito sí debes de ser bien específico y bien claro, porque una información mal dada se te puede caer el negocio. Y son grandes inversiones que no pueden sortearse con una mala información. Entonces, por eso es que el tema residencial lo mismo, en todo. O sea, tú tienes que poner las palabras indicadas y dirigidas al sector a donde tú te vas a dirigir. A donde vas a atacar, ¿verdad? Donde vas a atacar. Sí, y en ese sector, Juan Carlos, ¿tú crees que sean importantes las palabras para saber si una persona quiere comercial, quiere residencial, quiere algo un poco más vacacional en la playa? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, hay un tema ahí técnico del rompe-scroll, del call to action, que es el llamado a la acción, pero como dice Vicky, en la parte técnica juega un papel muy importante, porque si tú estás ofreciendo un terreno comercial y resulta que tu cliente inversionista necesita para poner una mecánica automotriz, Correcto. tú debes tener conocimiento de la normativa de la entidad competente, que es el municipio, que el uso del suelo lo permita. Entonces, si tú estás preparado con esa información, con un trabajo integral desde el inicio, vas a poder salir adelante. De lo contrario, podrías caer en errores. Creo que los clientes hoy buscan mucho liderazgo, ¿no? Y liderazgo, yo creo que en el sector inmobiliario no tiene que ver con persuadir a una persona o con tratar de convencerla de lo que yo quiero. Más bien tiene que ver con guiarla en lo que necesita. Entonces necesitamos mucho transformarnos en líderes para poder llegar a ese cliente y guiarlo en qué es lo que necesita y lo que tú dices ahorita, ¿no? Guiarlo en estudio de suelo, en el tema de si este terreno sirve para ser agrícola o no, tema de agua. O sea, es un mundo extremadamente grande, ¿no? En donde tú ves tantas opciones y se puede confundir una persona que no tiene conocimiento en esto, y ahí estamos nosotros obviamente para darle esta claridad, ¿no? Una de las palabras que más vas a encontrar en Google cuando tú eres empresario es estrategia. Vas a encontrar más o menos unas 10.000 referencias sobre estrategia en el mercado. ¿Cómo creen que ustedes sean la estrategia ideal para ya captar clientes? Y esto ya lo digo ya como agente inmobiliario, ¿no? Porque en el mundo hay muchísimas personas que necesitan una propiedad, pero ¿cómo tener la estrategia ideal para llegar a ese cliente que está buscando la propiedad?
Bueno, estrategias hay varias, ¿no? Pero una de ellas podría ser el trabajo en equipo que venimos realizando en RE/MAX Diamond. Nosotros tenemos plataformas tanto nacionales como internacionales. Exacto. El tema de las redes sociales, plataformas en orgánico. Hay un sinnúmero de técnicas y estrategias que se pueden utilizar para llegar al objetivo. No sé, Vicky, si quieras acotar algo. También lo más importante es que en este negocio, si tú haces relaciones, ¿sí? Y tienes que construir relaciones duraderas. Otro tema importante es que tienes que tener comunicación, y la comunicación tiene que ser efectiva. Tú, a lo largo del tiempo, ya la experiencia te va ayudando a crear técnicas de comunicación, cómo llegar a ese cliente. Como decimos en este negocio, tú te conviertes a veces hasta como en psicólogo. Correcto. Porque tú analizas al cliente, tú conoces su entorno, y si tú lo aprendes a escuchar, lo vas a poder asesorar, porque nosotros no somos vendedores, nosotros somos asesores. Exactamente. Y el cliente tiene que percibir que tú conoces, y cuando ellos hablan contigo y tú les asesoras en base al requerimiento que tiene, confían en tu trabajo, y así atraes a los clientes. Sí, y eso es interesante porque vas a traer al cliente que tú deseas en base a lo que tú tienes. Y eso es muy importante en la estrategia. La estrategia, si tú estás en un tablero de ajedrez, tienes que saber mover las piezas, ¿no? Obviamente en bienes raíces igual, tienes que saber hacer buenas publicaciones, tienes que saber qué mercado ataco, y eso es para buscar el cliente que yo deseo, ¿no? Entonces, pienso yo más bien que la oficina Diamond, la oficina RE/MAX Diamond, nos da la oportunidad de tener esta estrategia para que no sean ventas casuales, no ser un mercado donde tú abres un local y por casualidad llegó una persona y compró, sino que nosotros buscamos esa venta que el cliente también necesita, y eso es lo que termina buscando el cliente en sí, ¿no? Sí, como Vicky dice, tocó un tema importante que es el requerimiento. Cuando tú logras identificar claramente el requerimiento del cliente, es cuando mejor asesoramiento le puedes dar. Recordemos que esto no se trata solamente de vender casas o de vender bienes, se trata de ayudar al cliente a cumplir un sueño, a lograr un objetivo, y eso se hace con trabajo en equipo. RE/MAX tiene 52 años en el mercado, en el mundo. Tenemos presencia en 140 países, somos aproximadamente 100.000 agentes. Entonces eso te da un branding y un know-how de la marca que es al servicio de la comunidad y de los clientes. Es decir, cuando hay un requerimiento, pues vas a tener un equipo y un paraguas para poder cubrir ese requerimiento. El programa pasado hablábamos con Johnny Tuárez, que estuvo aquí, cómo evolucionábamos nosotros las sociedades en base a lo que nosotros agregábamos, y hablábamos de cómo traíamos inversionistas a cada ciudad, cómo hacíamos el crecimiento macro en el tema de empleos. O sea, es un mundo espectacularmente alto, ¿no? Y ustedes, chicos, que han estado muchísimo en la parte de inversiones para un target un poco alto, tienen bastante experiencia en eso, ¿no? Así es, hemos tenido experiencia con algunos inversionistas que han venido pues a ejecutar sus proyectos a la ciudad de Manta, perfil costero, tú sabes, el Ocean View siempre llama mucho la atención, pero en sí yo creo que Manabí como tal, como provincia, es una tierra de oportunidades, tanto para locales como para foráneos, y eso es lo que se está dando. Hay un crecimiento sostenido en la ciudad de Manta y el mundo inmobiliario sigue en desarrollo. Sí, bueno, Juan, Vicky, ¿qué tal si acompañan una pequeña pausa y regresamos en unos minutos? Okay. Con gusto. En RE/MAX actuamos con integridad, cumpliendo todo lo que prometemos y cuidando cada detalle para vender tu casa de forma honesta y transparente. Trabajamos con excelencia, superando tus expectativas para que cada etapa del proceso sea clara, profesional y efectiva. Porque en RE/MAX nuestro servicio es anteponer tus necesidades a todo. Nos dedicamos a ayudarte, a ser tus aliados en este viaje tan importante. RE/MAX, pasión por lo que hacemos. Regresamos. ¿Cómo se ha sentido, chicos? Muy bien. Ahora quiero entrar a un punto que vamos a tratarlo muy bien. Hoy por hoy los agentes inmobiliarios tienen muchos retos con estas evoluciones que hemos visto en el marketing y hasta el mismo cliente. ¿Qué creen ustedes que un agente inmobiliario tiene que hacer para destacar en un mercado que es brutal, que es competente, que es fuerte y que es agresivo? ¿Cómo crees tú, Juan Carlos, que debe evolucionar un agente inmobiliario?
Pues varios, yo creo que uno de ellos es adaptándose a los cambios y preparándose, pero preparándose de manera formal. Existen varias certificaciones, por ejemplo, nosotros somos agentes certificados RIMAX, pero también existen las licencias de corretaje de los distintos organismos como ACBIR y en fin, distintas formaciones como diplomados, certificaciones que se pueden dar. Es algo de lo que puedo compartir porque yo lo he hecho y en realidad eso te da un soporte pues para que el cliente te perciba también como alguien más formado integralmente y más profesional. Y ahí están tus resultados en base a la preparación. Así es. Vicky, ¿tú cómo has visto la evolución? Porque tú tienes 8 años, ya estás cerca de la década de este mercado inmobiliario. ¿Qué crees que ha hecho que destaques tanto? Porque creo que la suerte aquí no va. Hablar de la suerte creo que sería un personaje vago. ¿Qué crees que sería tú que ha hecho que esa constancia continúe año a año con los resultados? Sí, como lo dijo Juan Carlos, la capacitación. Aparte de lo que, bueno, yo lo he hecho dentro de RIMAX, también me capacité con el RIMAX Comercial, ¿sí? Que me abrió mucho la mente y me ayudó a ver las oportunidades en este ámbito comercial. Y por eso es que yo creo que eso me ha influenciado a manejarme en este negocio y especializarme en esto, ¿sí? En el tema comercial. Y eso es lo que creo que me ha ayudado a estar siempre dentro de los primeros lugares, tanto en mi oficina como a nivel nacional, porque el tema comercial es bien amplio. Cuando yo trabajaba en otra, trabajaba en RIMAX mismo, pero en otra oficina, siempre veía tu nombre y me quedaba con la curiosidad de quién era Vicky Palacio. Que bueno, pues ya tenemos el placer de hacer un pequeño podcast contigo. Mira que el tema de preparación es importante y vamos por un parte de un médico, ¿no? Un médico se gradúa de la universidad, sale como médico general, pero si quiere destacar en el mundo de la medicina, tiene que estudiar y evolucionarse, tiene que continuar haciendo cursos y preparaciones. Ellos son un poco porcentaje de los que logran dominar el mercado de la salud. Y nosotros como agentes inmobiliarios y asesores que ustedes lo redactaban, creo que tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que invitarnos a siempre evolucionarnos y prepararnos más con un mundo que es demasiado cambiante. Siempre tenemos cambios y hay este tipo de situaciones. Juan Carlos, ¿alguna experiencia tú que nos puedas contar tú en este mundo inmobiliario? Bueno, hay varias. Por ejemplo, en alguna transacción tuvimos una situación ahí de una necesidad que le creamos a un cliente vecino. Había un terreno de un amigo en la parte de al lado y fuimos y se lo ofrecimos, obviamente conociendo el uso y el alcance del crecimiento que tenía él como comercio. A él le interesó, pero no estaba preparado. Entonces, como el terreno era muy grande, el lote, decidió adquirir la mitad. Pero resulta que habían ciertas situaciones y normativas del municipio que cuando tú un terreno, en este caso localmente, lo vas a fraccionar, tienes que ceder ciertas áreas, ¿no? Entonces, a la final, pues, pudimos manejar la situación de lado y lado para lograr que él se quede con todo el terreno. Le dimos un crédito directo y ambas partes quedaron satisfechas. Yo creo que eso es parte de la preparación y el arte de negociar, de ciertas habilidades y como te decía al inicio, tengo 1 millón de amigos y la credibilidad de esos amigos, porque tanto el vendedor como el comprador son grandes amigos y clientes que uno ha hecho en el transcurso de su vida laboral y fue muy satisfactorio lograrlo. Una de las metas que tienen Vicky y las personas es que siempre tienes un sueño. Casa y carro va a ser tu sueño, pero casa es un sueño un poco más fuerte de las personas, tener su propiedad. No tiene que ser específicamente casa, su negocio, su bien raíz. ¿Cómo manejas tú esas emociones del cliente, el saber que tú eres la persona que está detrás de sus sueños prácticamente? Claro, por eso me encanta este negocio, me apasiona, porque no solamente es que tú tengas que vender un bien, ¿sí? O una casa, no, ahí no es que es una cosa o un bien tangible, sino correcto, que esto va acompañado de una serie de emociones, como tú lo dices, sueños. Entonces, cuando tú haces una venta, sea esta cual sea, si sea una casa para una familia, o sea un terreno o una propiedad comercial para una empresa que quiere cumplir sus expectativas de negocio en cierto sector, y tú le encuentras esa propiedad ideal, tú sientes una satisfacción enorme, porque no solamente estás vendiendo algo, sino que estás vendiendo sueños, oportunidades, crecimiento. Y eso hace que este negocio sea muy enriquecedor. Sí, lo cumple las personas. Sí. Y lo que decía Juan Carlos, imagínate negociar, llegar a un crédito directo, conversar con la persona.
establecer los plazos, te terminas transformando en un banquero. Y ahí viene lo que tú decías al inicio del programa. Desde niño tú hacías préstamos desde pequeño y bueno, ya desarrollas estas habilidades. Mira, el tema de la venta, ahí viene que dice que hay 3 tipos de venta: preparación, suerte o habilidad. ¿Cuál crees tú en tu experiencia, Juan Carlos, que exista para generar una venta? Yo creo que preparación y habilidad, sí, pero ambos son consecuencias de venir haciendo camino al andar. Las cosas no pasan de la noche a la mañana y no suceden porque sí. Uno puede lograr lo que se propone, pero con preparación. Sí, y la habilidad es muy importante, Vicky, porque tú puedes tener muchísimas habilidades, pero si no te preparas y no tienes el enfoque, puedes caer en la monotonía de lo que siempre hacías y empiezas a no tener resultados y caes para abajo. ¿Cómo ves, Vicky, tú una persona, se puede decir, que pronostica mucho sus actividades y ya no tiene resultados a corto o largo plazo? Tú has dicho una palabra súper clave en tu pregunta o en tu exposición: el enfoque, ¿sí? El enfoque es la capacidad de concentración en donde tú depositas tu atención, ¿sí? Y tu capacidad y todo tu esfuerzo sobre un objetivo o una meta que tú te tienes planteada. Y si tú tienes claro eso, todas las actividades, lo que te va a ayudar a conseguir ese objetivo meta, sabes y estás enfocada a ese resultado. O sea, si tú no sabes a dónde te vas a dirigir, si no tienes una meta, si no estás enfocado en cumplir algún objetivo, entonces no vas a hacer nada por eso. Tú tienes que tener un enfoque. Por ejemplo, mira, cuando yo entré a RE/MAX, yo no tenía casa, tenía un carro un poquito más modesto. Entonces yo dije, bueno, voy a trabajar porque yo quiero tener un bien inmueble. Y bueno, quiero cambiar mi carro. No quiero tener un carro de lujo, pero sí mejorar mi vehículo. Y yo digo, yo voy a trabajar sobre eso. Y después de este tiempo, cuando yo iba a Ciudad del Mar, yo decía, uy, me encanta esta urbanización. Qué lindo, qué hermoso, yo quiero tener algo aquí. Y yo estuve enfocada a ver qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que tengo que vender, a dónde yo tengo que estar direccionada para conseguir este objetivo que yo quiero. Y lo conseguimos con mi esposo. Hubo una oportunidad de comprar un bien y lo hicimos en Ciudad del Mar, ¿sí? Entonces me preparé para eso, porque tú sabes que tienes que hacer un crédito, porque sabemos que no vamos a tener todo el valor en el momento. Correcto. Para comprar de contado, teníamos que hacerlo a crédito. Me preparé como un año más o menos, me preparé para tener mi capacidad crediticia en el sistema financiero y que yo pueda calificar para un crédito. Y lo conseguimos, sí, lo conseguimos. Ahora tenemos un departamento en Ciudad del Mar que fue uno de los sueños que conseguí, ¿no? Y sí, bueno, también cambié de vehículo, no algo de lujo, porque todos son procesos, ¿no? También todo tú lo vas logrando paso a paso. Y en ese sentido tenemos varios objetivos que ya los vamos a ir cumpliendo en la medida de que vamos trabajando sobre eso. Ahí quiero contar algo. En realidad yo trabajé 10 años en una empresa grande del sector de la construcción. Siempre he estado ligado de cerca al mundo inmobiliario, pero en realidad no perdí el trabajo. Y eso es una anécdota que quiero compartir, ¿no? Claro, sí. En el 2011, cuando nosotros nos venimos a vivir a Santo Domingo a Manta, estábamos iniciando un negocio y bueno, me llamaron a una entrevista por referencia de un amigo otra vez, y en el día de la entrevista me quedé trabajando por 10 años en una empresa grande que produce acero en el Ecuador, que yo los quiero mucho, son grandes amigos. Pero justamente en el 2011, cuando yo ingreso, uno de los gerentes nacionales me pregunta, Juan Carlos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes y cómo te ves el futuro aquí en la empresa? Y yo le digo, bueno, me siento bien, creciendo, desarrollándome, y me veo 10 años laborando en la empresa. Entonces, en ese tiempo, Vicky pasaba un fin de semana por la casa, yo estaba viendo un programa que se llama Vendedores de Islas, ¿no? Que es un programa donde tú vas a un realtor en Estados Unidos en un helicóptero, muestra las islas y la vende. Entonces yo me quedé impactado con eso y le dije, Vicky, mira ese programa, en algún momento yo voy a hacer eso en mi vida. O sea, lo decreté en el universo. Correcto. Justo cuando cumplo 10 años en la empresa, tu primer decreto. Sí, se abre la oportunidad de hacer unos cambios estructurales en la empresa, unas estrategias, donde yo tenía que prescindir tal vez de uno de mis vendedores que yo había formado. Entonces yo vi la oportunidad, hablé con los directivos de la empresa y les dije, mira,
mejor que el que se tenga que ir sea yo. Tengo un proyecto y quiero compartirlo con ustedes para que me apoyen y trabajar en equipo. Ese proyecto era venirme al mundo inmobiliario, donde yo previamente había tenido una reunión con los amigos Broker, Johnny y Paulette, y habían acogido mi propuesta de seguir fomentando la construcción sustentable, que es donde yo siempre trabajé en los últimos 10 años, pero desde el mundo inmobiliario. Entonces ellos lo acogieron, la empresa me apoyó y por eso estoy acá. Entonces quería compartir esto porque en la mayoría de las experiencias, que son gratas experiencias que yo he escuchado, la gente ha venido a este mundo, los colegas, porque ya no tenían nada que perder. O sea, estaban sin trabajo, ya habían probado de todo. No, en mi caso, yo sí tenía mucho que perder porque tenía un trabajo estable, ¿verdad? Pero yo quería venir a este mundo. Entonces mi mensaje para la audiencia, para aquel que quiere empezar, no solamente necesitas no tener nada que perder. Correcto. A veces simplemente son ciclos que cumples en tu vida y que sientes que tienes que cambiar de ambiente porque lo pide tu ser. Sí, entonces yo salí por la puerta grande con un abrazo y arrancado de las lágrimas por una despedida inolvidable que me hicieron, pero yo busqué venir a este mundo, donde me acogieron obviamente Johnny y Paulette como nuestros brokers y amigos, y aquí estamos, apenas 3 años, felices, disfrutándolo, hemos logrado ser top producer y aprendiendo de Vicky que la alumna superó al maestro, porque siempre hemos estado como que trabajando en el mundo comercial, pero definitivamente ella lo hace muy bien y yo creo que todos tenemos que aprender de todos cada día. Top producer, Vicky, top producer. Mira, te quiero hacer una pregunta que creo que es muy importante para cualquier agente o persona que se dedica a bienes raíces que nos está viendo. Antes de presentar una propiedad, ¿qué crees tú que te enfocas tú? ¿O cómo te enfocas en el cliente? ¿Cómo te preparas antes de presentar una propiedad? Suponiendo que te llama un cliente, Vicky, quiero ver esta propiedad. O sea, ¿cuál es tu preparación para llegar a la propiedad? Claro, lo primero que hago es identificar la necesidad del cliente, ¿sí? Tú identificas y de ahí le buscas la solución a lo que él está buscando. Entonces, le hago una serie de preguntas siempre para ver y determinar cuál es el punto más importante y clave que ellos necesitan para conseguir una propiedad. Y entonces busco en función de eso. Y primero, como yo siempre digo, cuando busco un requerimiento, entiendo lo que el cliente quiere y en base a eso yo expongo el requerimiento, porque por eso somos un equipo, ¿verdad? Hacemos el requerimiento en el grupo, primeramente, dentro de las propiedades que tengo o dentro de otras propiedades que tiene el equipo, para darle un abanico de opciones al cliente, ¿sí? En base a lo que necesita. Entonces, primero yo analizo las propiedades, no se las expongo a él todas las propiedades que me pasan los compañeros. Yo primero un estudio, porque yo soy la que conozco al cliente, yo soy la que tengo el requerimiento, yo ya identifiqué la real necesidad que tiene el cliente. Entonces esa es una de las técnicas que yo hago. Primero yo reviso las propiedades, y si tú me estás pasando una propiedad que no es lo que mi cliente necesita, no te digo, no, eso no es lo que quiere, claro. Eso lo descarto, porque no le puedo hacer perder el tiempo a mi cliente. Por eso yo estoy como asesora, por eso yo soy el primer filtro que tiene el cliente, ¿ya? Y es lo primero que yo hago, ¿sí? Y una vez que identifico que tengo las propiedades, hacemos un recorrido, ¿verdad? Y identifico también, como te digo, es muy importante el uso de suelo. Antes de llevar a una propiedad, tú ya tienes que saber, tienes que tener el IPRUS, que es el Informe de Regulación y Uso de Suelo, tienes que tener la solvencia, aunque si no la tienes actualizada, por lo menos tener una historia de dominio de la propiedad que tú vas a presentar. Todo en orden, porque si es que tú vas a presentar una propiedad y esa propiedad a la final no resultó, le encantó al cliente, pero no cumplió con el objetivo del suelo, estás perdiendo, haciéndole perder el tiempo al cliente y haciendo perder tu tiempo, porque tú pierdes tiempo. Entonces tú organizas toda esa documentación, que es súper importante en el momento de presentar esa propiedad, y vas a tener éxito de principio a fin, porque el tema es que cuando tú lo haces de manera desordenada, tú vas y después tú dices, ay, se me cayó el negocio, pero no es que el negocio se te cayó, es porque desde un principio no lo hiciste bien. Correcto. ¿Ya? Entonces esa es una de las técnicas que tienen que manejar los clientes, y el cliente tuyo percibe que tú lo quieres ayudar. Y entonces eso le genera confianza y él va a querer seguir trabajando contigo, porque le estás dando una solución. Se podría resumir en unas cuantas preguntas, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Para qué lo necesita? ¿Cuándo lo necesita? ¿Y cómo lo va a pagar? Exactamente. Porque en base a eso es lo que dice Vicky. O sea, si sabes para qué lo necesita, pues ver si el uso de suelo se lo permite.
¿sí? Si sabes qué necesitas, sabes y te enfocas a qué inventario le puedes ofrecer. El poder de la comunicación. El para cuándo es muy importante, porque a veces los clientes por desconocimiento pues te dicen, ¿sabes qué? Yo estoy pensando algo para el 2026. Pues estamos en 2025 y pueda que el 2026 ya no esté disponible. Exactamente. Y viene una frase que me recuerda ahorita cuando estoy hablando de la película El Padrino, cuando decía el personaje El Padrino, le haré una oferta irresistible. Entonces tú llegas a hacerle entender al cliente que este es el momento para hacer la inversión, para hacer la compra y todo lo demás. Y otra película que quiero referenciar con lo que tú decías, Vicky, no sé si tú has visto la película Los Vengadores. En la parte cuando ya llegan todos reunidos, le dicen ordene capitán. No, Hulk era el más fuerte, Iron Man era el que volaba, pero Capitán América era el realmente líder. Entonces tú no tienes que ser ni el más fuerte, ni el más alto, ni el mejor, simplemente el mejor preparado para la situación. Entonces es oro lo que nos acabas de decir ahorita de cómo tienes que prepararte, porque puedes saturar, y es lo que hablaba al inicio, puedes saturar, el cliente ya está saturado de información en redes sociales, porque hay tantos anuncios, hay tantas publicidades compartidas, que él ya las vio. Entonces al tú filtrar todo eso, le ahorras tiempo y dinero que da miedo. Y te hablo de dinero porque para él también es dinero el tiempo. Así es, definitivamente. Sí. Entonces es súper interesante esta preparación que ustedes hacen. De verdad los felicito y creo que el Top Producer no es casualidad, sino causalidad. Totalmente una responsabilidad 100% suya y ustedes que son un gran equipo, ¿no? ¿Quieren contarnos ustedes alguna experiencia en donde ustedes la preparación fue la que logró, diferente a la que nos contaste, que fue muy interesante, la que lo hizo que esa venta fluyera y termine en éxito? Bueno, yo creo que Vicky, que tiene ya 7, 8 años, nos puede dar ahí alguna de sus anécdotas. Ay, bueno, son muchas, no las recuerdo tan en específico, pero siempre me gusta cuando yo estoy haciendo un negocio, sobre todo con grandes empresas. Correcto. Que tú tienes que tener la preparación y el nivel para manejar este tipo de clientes, que no es fácil. Inclusive tengo una experiencia bien bonita que aprendí muchísimo cuando estaba haciendo un negocio con una empresa a nivel nacional que buscaba unos terrenos para poner sus bodegas, incluso que ni siquiera fue en Manta sino en Guayaquil. Y en el camino se presentaron ciertas situaciones legales, que era algo nuevo para mí, porque en este negocio, o sea, hay muchas aristas que intervienen en un inmueble, ¿sí? Sobre todo cuando es un inmueble que es de herencia, que intervienen muchos herederos. Y bueno, y era algo nuevo para mí, porque una cosa es saber del inmueble, de saber del uso de suelo, de ver qué es la propiedad ideal, y otra cosa es muy diferente, es la parte legal, ¿verdad? Y ya estar en un negocio prácticamente cerrado, prácticamente íbamos a la notaría al día siguiente y se presentó este inconveniente. Y bueno, como nosotros siempre tenemos el respaldo de nuestra oficina, entonces a mí me gusta siempre ir a la fuente, ¿sí? A la fuente en este caso, si el problema lo tenía en la parte legal, yo necesitaba ir a la fuente legal. Correcto. Para ver qué estrategia, ¿sí? Podemos plantear en base al conocimiento y ver que el negocio se dé. Entonces tuve una reunión con Polet, le expliqué el tema de lo que estábamos teniendo en temas legales, o sea, una cosa bien engorrosa, muy difícil, muy complicada. Y entonces ella me explicó, me dijo, mira, Vicky, esto podemos hacer, esto hacía, no me acuerdo ya exactamente qué era, porque son tantos negocios. Entonces, la parte jurídica es súper complicada. Entonces empezamos a tratar de solucionar. Y entonces nada, se me estaba como corchando, porque ya intervinieron muchas personas en la parte legal de la parte compradora. Ya, entonces me estaban haciendo me querían como estancar el negocio. Entonces yo dije, yo tenía las respuestas que me había dado Polet, tenía la parte de la propiedad y tenía la parte del cliente. Entonces yo digo, una noche empecé a pensar, cuando estoy durmiendo se me ocurre la solución y me levanté a las 6 de la mañana a hacer un correo, porque yo ya armé cuál era la solución, porque a veces tú te ahogas en un vaso de agua. Correcto. Y cuando la solución está ahí la solución, pero si tú no analizas, eso te puede hacer una bola de nieve y te puedes desesperar y no llegar a la solución. Entonces yo desordené mis ideas en mi cabeza y a primera hora de la mañana hice un correo al estudio jurídico de la empresa que estaba llevando el tema de la compraventa.
Y le escribí, le dije, mire, estamos en esto, yo creo esto, pero esto ya lo habíamos hablado. Bueno, hice una serie de análisis ahí y con eso me dice Vicky, perfecto, no te preocupes, mañana está listo esa negociación, vamos adelante. Y me agradeció. Y yo no soy abogada. Amaneció inspirada. Amanecí inspirada porque ordené mis ideas. Entonces eso fue una experiencia súper increíble y eso me ha ayudado en todos mis negocios, porque a veces tengo problemas en la parte de constitución de compañías, y entonces son temitas que tú tienes que saber, porque donde tú no sabes cómo solucionar, se te cae el negocio, se te cae definitivamente. Entonces yo investigo, porque a veces dentro de la negociación, dentro de que ya tú tienes un negocio andando, inclusive ya cerrado un negocio, y de repente te encuentras con ciertas circunstancias que no depende de lo que te dije antes, de la preparación, no, depende de que algo que está ahí, que tú pensabas que no iba a ser problema y al final fue problema. Ahora fue la habilidad. Ya, exacto. Entonces yo digo, no, o sea, tiene solución, son problemas más bien de forma, no de fondo, que tienen solución, pero tú tienes que llegar a esa institución que te da el conocimiento, que tú tienes que investigar, y después ir donde el cliente, mire, yo investigué, yo ya sé, esto es lo que vamos a hacer. Correcto. Ajá, y le das la solución al cliente. Y me dicen, Vicky, muchas gracias por la averiguación, por ayudarme. O sea, tienes tú que estar siempre un paso más allá. Un paso más allá. Un paso más adelante de todo lo que se te viene. Un paso más adelante de todo. Sí, yo tengo una anécdota también que quisiera compartir. Claro. Justamente, otra vez vamos al tema de los amigos. Estaba viendo un local comercial de un amigo, se lo ofrecí a otro amigo, le pareció interesante, pero en el tiempo él necesitaba apalancarse con un crédito y eso tomó mucho tiempo. Y el amigo vendedor me decía, Juan Carlos, tengo urgencia. Claro. Entonces, mira, ¿qué te parece si hasta tanto monetizamos la propiedad y se lo rentamos a un grupo corporativo para que te empiece a generar ingresos hasta que lo podamos vender con ese valor agregado? Y efectivamente conseguimos un cliente corporativo, un inquilino de esos que todos quisieran tener. Y bueno, hasta eso, ya cuando mi amigo, el comprador, estuvo preparado con el crédito, el precio ya no era el mismo, obviamente, porque ya no era simplemente un local comercial, sino que algo que estaba generando ingresos. Y fue difícil hacerle entender, se molestó, luego tuve varias reuniones con él, le ayudé en el apalancamiento financiero, y el precio fue otro, pero le hicimos entender con números que al final el crédito se iba a pagar con la renta del inquilino. Excelente. Y se cerró esa negociación de manera satisfactoria, y pues ambas partes con un abrazo. Es una anécdota que se me vino ahora y quería compartir. Sí, eso es importante, ¿no? Cómo controlas ambas partes la negociación. Bueno, chicos, y ustedes en sí, si hoy estuviera un agente inmobiliario nuevo, yo soy nuevo en sí, ¿qué consejo le darían ustedes? Bueno, lo que hemos venido hablando, enfoque, lo que dice Vicky, yo creo que es muy válido escucharla, porque ella ha logrado en todo este tiempo estar todos los años como top producer, y eso es un ejemplo a seguir y una motivación sin duda. Entonces, si Vicky lo hace, pues es porque resulta, ¿verdad? Y es posible. Las acciones lo dicen. Entonces, el enfoque, la preparación, lo que hablábamos antes de la credibilidad. La credibilidad, la integridad, la honestidad, no es un tema solo para los negocios, es un tema para la vida. Correcto. O sea, si la sociedad te percibe como tal, tú el día de mañana puedes vender café o puedes vender vehículos, y la gente te va a seguir por tu credibilidad, ¿no? Entonces, creo que son factores importantes. Hay que hacer buenas relaciones, el networking, y seguir adelante. Yo espero que en algún momento, pues, estos nuevos agentes que vengan, pues estamos listos para hacer negocios con ellos y trabajo en equipo. Excelente. Y para apoyarlos. ¿Y la top producer qué nos puede decir? Bueno, yo creo que cuando entra alguien nuevo y entra a nuestra empresa, tiene una gran oportunidad, ¿sí? Una gran oportunidad porque se apalanca con los compañeros, con el conocimiento que tiene cada uno, y eso es algo súper importante. Y como dice Juan Carlos, ellos tienen que hacer el camino al andar, agarrarse de todas las herramientas que proporcionamos, que nos proporcionan en la empresa, agarrarse de eso para tener los resultados, porque de nada vale que tú tengas las herramientas, tengas las plataformas, si tú no las sabes utilizar. Entonces debes, y sobre todo, más que todo también, capacitarte siempre, y siempre seguir aprendiendo, y que te guste este negocio,
que no lo hagas por simplemente dinero. Exacto. No lo hagas simplemente por conseguir un objetivo económico, sino que sea si tú ya tienes claro que te encanta este negocio, que lo vas a tener como una actividad, entonces todo va a fluir. Que todo sea un va a estilo fluir. de vida, ¿no? Que sea un estilo de vida, todo va a fluir y que siga adelante, que adquiera experiencia, como dice, eso no se consigue de la noche a la mañana, pero que lo haga bien desde el primer día. Y eso va a ser el éxito. Va a ser el éxito. Definitivamente. Si regresamos en el tiempo a la prehistoria, un mamut con un colmillo de sable lo podía aplastar solamente con una pierna, pero con una manada de dientes de sable estaba totalmente perdido. Entonces, eso es RE/MAX Diamond, ¿no? Exacto. Una manada de agentes donde cada cual está preparado en su área, desde la legal, como pudimos conversar con ustedes, hasta las de unas propiedades que ya terminan siendo dentro del mercado, pues no, las más económicas para el cliente. Esto ha sido todo, chicos, de verdad les agradezco que hayan estado conmigo, espero volver a verlos en esta enriquecida visita, pues bueno, muchas gracias por todo.